conéctate con el debate de la reforma eléctrica. Resumen. Foro 22A. Usuarios, pueblos indígenas y electricidad. Estamos muy contentos de que estén aquí. Les vamos a prestar gran atención a sus opiniones, a su conocimiento, a sus reflexiones. Va a ser para bien de México, para bien de sus comunidades, para bien de todas y todos. Muchas gracias por estar aquí. Dentro de las actividades económicas de Baja California Sur se encuentran las actividades que se desarrollan en zonas costeras y una fuerte vocación turística. Esto ha ampliado la brecha de desigualdad entre sus habitantes y los mismos usuarios. ¿De cuántas comunidades estoy hablando en Baja California Sur que están fuera de la red eléctrica de Baja California? Son 63 comunidades y ascienden a una población de 4,411 personas al día. Principalmente vemos que las comunidades en donde esto se representa son principalmente La Paz, el municipio de Comundú y el municipio de Mulegé. Es donde se encuentran principalmente los usuarios o las personas que no están conectadas a la red eléctrica y que no se ha podido otorgar el servicio al que todos tenemos derecho. Nosotros proponemos un enfoque de electricidad basado en los derechos humanos con un esquema de democratización de la energía, instalación de techos solares en comunidades rurales con esquemas justos de financiamiento, dando prioridad a comunidades afectadas por la contaminación de las centrales de CFE, implementación de microredes comunitarias de generación de electricidad a cargo de cooperativas o ejidos para el fomento de actividades productivas y creación de entidades locales para el mantenimiento y sustitución de los sistemas de generación de electricidad implementados en comunidades. Resulta ofensivo para nosotros como campesinos que esta empresa que tuvo ingresos durante el 2020 por 6,472 millones de euros, diga que el parque eólico que está en nuestras tierras, desde el punto de vista social y ambiental, cuenta con una positiva interacción con el entorno. De hecho, en el 2015, el proyecto ganó un premio del Banco Interamericano de Desarrollo en la categoría Impacto en Población y Liderazgo, con lo que le reconoció sus supuestas prácticas destacadas en desarrollo sustentable. Ese premio representa una burla para nosotros los ejidatarios. Así como pasa en muchos otros ejidos de la región, ante el poder de las empresas eólicas transnacionales, hemos sido discriminados, despojados de nuestros derechos, de nuestra tierra, al utilizar nuestras parcelas para generar energía eléctrica sin recibir un pago a cambio. Es por todo lo anterior que nos permitimos solicitar de la manera más atenta la intervención del gobierno federal, estatal, de todos los diputados federales y estatales de todas las corrientes políticas para evitar que continúe el despojo de nuestras tierras y la violación de nuestros derechos, razón por la cual nos encontramos en este importante Parlamento abierto, por lo que es el momento de que en la reforma eléctrica que se está discutiendo y que esperamos que se apruebe en la Cámara de Diputados, seamos considerados como comunidades indígenas y campesinas y se repare el daño que nos han causado estos proyectos eólicos. La generación distribuida debe ser impulsada. Estamos de acuerdo en que sea de manera ordenada, sin desatender la confiabilidad del sistema y regulando la calidad de los componentes y de la instalación. La reforma implementada en 2013 tiene áreas de oportunidad sin duda y se puede trabajar de manera conjunta en pro de un abasto suficiente y confiable de energía, pero creemos que no se requiere un cambio constitucional para lograrlo. Desde que se envió la iniciativa, los funcionarios de la Secretaría de Energía y de la Comisión Federal de Electricidad han explicado públicamente que la generación distribuida continuará y no se verá afectada, que en realidad será promovida por el gobierno federal. Sin embargo, las leyes y más aún la constitución política del país trascienden las acciones inmediatas y las interpretaciones particulares. Estas se analizan a la letra y se interpretan en el largo plazo para dar certidumbre a los ciudadanos.
Vengo en representación del movimiento de pueblos originarios en resistencia, que desde varios años se viene pidiendo, pues, más que nada, también se puede decir exigiendo que pues se apruebe la iniciativa que tiene nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, porque lo que nosotros necesitamos como pueblos originarios, también como campesinos, campesinas, es que pues nos den una tarifa preferencial, un servicio de calidad, la condonación de adeudo, la renacionalización de la industria eléctrica y el litio, que la energía eléctrica es un derecho de todos los ciudadanos y sobre todo pues para nosotros de los pueblos originarios, porque somos quienes más hemos sufrido los atropellos, que pagamos los altos costos de esta energía eléctrica. Recalco nuevamente que lo que estamos pidiendo son tarifas justas, preferenciales, servicio de calidad y la condonación para los pueblos originarios, porque no es justo que las condonaciones se les den a Oxxo, a Walmart, a todas las empresas transnacionales, y cuando los pueblos originarios, donde pues ya como comentaban los compañeros de Oaxaca, han perdido sus tierras, no reciben ningún beneficio. Estamos de acuerdo en la necesidad de quitarles privilegios a intereses privados en el sector energético e incluso pensamos que se debería ir más lejos que la actual iniciativa de reforma constitucional. Pero la iniciativa en su redacción actual parte de un diagnóstico incorrecto según el cual los problemas se resolverán dando más poder a CFE. Este planteamiento asume que CFE es quien mejor conoce y defiende el interés común cuando muchos pueblos hemos vivido la violencia y criminalización por parte de CFE al defender nuestros territorios frente a sus proyectos. Esta cuestión nos preocupa en especial en relación a la transición energética. La iniciativa de reforma eléctrica en su redacción actual comete un grave error al establecer que CFE estará a cargo de la ejecución de la transición energética en materia de electricidad, así como de las actividades necesarias para esta. Esto es inaceptable para las fuentes de energía renovable, las cuales están dispersas e integradas en territorios vivos, defendidos por nuestros pueblos y comunidades. Por tanto, para ejecutar la transición energética, CFE tendría que tomar control sobre grandes extensiones de territorio, lo que multiplicaría e intensificaría los conflictos sociales. Esta visión centralizada y monolítica no tiene cabida en el momento histórico actual, ni es conforme con derechos colectivos reconocidos por el artículo 2 constitucional y tratados internacionales. Quisiera hacer un llamado de atención en el sentido de que esta reforma no puede ser aséptica a todas las formas en que se han venido dando este tipo de procesos en la historia de nuestro país. Por lo menos en los últimos 10 años, cuando se realizan discusiones, debates parlamentarios, veíamos, por ejemplo, desde, un poco más atrás, en 1992, a la reforma del 27, o la propia reforma del 2013, es de todos sabidos que hay un grupo de personas intermediarias de las empresas que se dedican a ofrecer estímulos económicos a los diputados de las distintas fracciones parlamentarias a fin de orientar la discusión, el debate, los consensos o simplemente levantar la mano cuando el resultado de la reforma deba de ser favorable a los objetivos, en este caso, de las empresas. Ha habido una cadena de corrupción desde Fox, pasando por Calderón y Peña Nieto, que viene desde las principales esferas del círculo primero del poder hasta las presidencias municipales, hasta los comisariados ejidales o los comisariados de bienes comunales que de manera antidemocrática, con menos del 50% de asistentes en las asambleas, firman los contratos con las empresas, previa disposición de un recurso económico, y esto pues no sé por qué a los otros compañeros les da miedo de decirlo, pero es corrupción. Esto es corrupción en todos los niveles. Si desde su punto de vista
están garantizadas que esta reforma significaría un verdadero beneficio para las comunidades indígenas, cuando la redacción, como bien ya lo planteó usted, plantea una excesiva concentración de funciones y poder en la CFE. El peligro a nuestros territorios trasciende con esta reforma al también catalogar, ¿no?, de interés público para el desarrollo nacional, pues la instalación de esta infraestructura necesaria que requeriría la Comisión Federal, ¿no?, lo que implicaría la producción, almacenamiento, distribución y transmisión, y que en términos prácticos se explicitaría en nuestros territorios con nuevos proyectos de generación que estarían haciendo uso, pues, de todos los poderes que se le aportarían a la Comisión para expropiar estos territorios en favor de esta lógica del desarrollo nacional, ¿no? Entonces, todos estos conflictos que ya vivimos en las comunidades contra los diferentes proyectos que se han instalado y que se pretenden instalar, se agudizarían y ahora se centraría todo en Comisión Federal, que ya de por sí existe toda una conflictividad por todos los daños acumulados que no se han contemplado por todos los proyectos ya instalados, ¿no? Pero valía la pena que nos compartieras, porque entiendo que hay un sector de pobladores que no aceptaron el contrato y que están en el peor de los mundos porque no les pagan en las muy exiguas cantidades que está haciendo esta empresa. Y por otro lado, pues todas las instancias a las que han acudido, porque entiendo que inclusive han acudido hasta instancias internacionales y esto no se alcanzó a presentar en la exposición. Nosotros no hemos visto ningún cambio con la reforma energética que hicieron en el 2013. La verdad, hemos sido olvidados. Las parcelas que están marcadas en rojo son las nuestras, son 202 hectáreas, que no estamos recibiendo el beneficio que le llamamos nosotros derecho de paso de aire, que lo reciben otros ejidatarios. Pero ¿cuál fue nuestro delito? Pues oponer resistencia, que nos pagaran mejor. Nosotros sabíamos que en otros países le pagan el 6% de la producción de la venta de energía. A nosotros nos están pagando ahorita el 1,5%, si no me equivoco. Hemos hecho cálculo que la empresa tiene un ingreso de venta de energía de los dos parques eólicos de 2.800 millones de pesos. ¿Cuál es la derrama económica en el ejido por la renta de nuestras parcelas? 40 millones de pesos. Para nosotros consideramos que es una miseria. ¿Y considera que la reforma del 2013 ha representado mayores beneficios para los usuarios, habitantes de pueblos indígenas, que pudieran generarse a partir de esas reformas planteadas? O si fueron perjuicios, ¿cuáles fueron? Mucha gente piensa que al instalar parques eólicos garantiza el suministro constante de energía eléctrica. Nosotros que vivimos ahí, los vientos son intermitentes, generan energía eléctrica cuando hay vientos, y cuando no hay vientos, quien nos garantiza el suministro es Comisión Federal de Electricidad. ¿Sabes? O sea, si nosotros, el estado de Oaxaca, en el istmo de Tehuantepec, donde está el corredor de los parques eólicos más grandes de Latinoamérica, no tuviéramos aislado la red, no dependiéramos de comisión, estoy seguro que a cada rato tuviéramos apagones. En esta diapositiva ahí demuestra la derrama de aceite que hemos tenido en los parques eólicos. Claro que la empresa inmediatamente manda a limpiarlos. También ha habido contaminación en los pozos de aguas que tienen los campesinos para suministrarle agua a sus ganados. ¿Y saben cuánto le pagan? Una miserable cantidad de 16,000 pesos por la contaminación de un pozo. ¿Qué sistema intermedio se puede utilizar para poder pues tomar en cuenta todas estas voces de pueblos indígenas, de tierra social, todos estos poblados, rancherías, para que puedan participar, producir su propia energía a bajo costo, a través de algún planteamiento muy concreto desde el punto de vista legal, desde el punto de vista económico? La iniciativa presentada comete el mismo error que se cometió en 2013 de no incluir a las comunidades de una forma horizontal, incluso ni siquiera
pues visibilizarlos como parte integrante de este sector tan importante. Nosotros proponemos un esquema que se llama comunidades energéticas, que funciona en otras partes del mundo. Estas comunidades energéticas precisamente ponen en el centro a los participantes de las comunidades y además de esto, más allá de la infraestructura, la forma de operación que fomente, como ya lo mencioné también en mi presentación, la productividad. Hablemos también, además de ser un tema de dignidad humana, es un tema de economía. Creo que debemos transitar hacia un esquema en donde los derechos humanos estén en el centro con estas comunidades energéticas. ¿Cuál sería la diferencia de nuestra propuesta de que el Estado sea el rector sobre la generación de energía eléctrica, agregando todas estas iniciativas que se están presentando que son absolutamente necesarias? Entonces ahora lo que pedimos pues es que, bueno, y no pedimos, ¿no?, sino es parte de nuestros derechos como comunidades indígenas, que se nos reconozca el derecho a libre determinación y nuestra propia capacidad de generar nuestra energía, ¿no? Por eso ahí ponemos que hay un marco regulatorio preferente donde sea muy bien estructurado, para que no haya estos proyectos de quienes se digan comunitarios pero son privados y quieran involucrarse en la generación de esta manera. Aún así, que los privados tengan el 46% de la generación es mucho, ¿no? Nosotros consideramos que aún así es mucho y por eso, sin restarle al 54% que ya va a ser parte de Comisión Federal, que en ese 46% se incluya al sector social y se les dé la prioridad para la generación y esta distribución de la energía. Platícanos un poco sobre estos diferenciales entre la ganancia y lo que se paga. Ustedes no, ya me di cuenta, pero a tus vecinos. Platícanos un poco sobre esa relación que se tiene, porque me parece muy injusto que, a mí, en lo personal, que no se tome la plusvalía o el valor que tiene el terreno por estar ubicado en ese lugar. Aunque nuestras parcelas están en un mismo ejido, pero hay diferentes tipos de tierra. No es lo mismo, por ejemplo, en la Ciudad de México rentar un departamento en Santa Fe que rentarlo en otras colonias, porque son diferentes pagos que se harían. Igualmente también en nuestras tierras. El caso particular le voy a platicar de mi papá. Son terrenos agrícolas de riego. Y nosotros, la verdad, no queríamos que nos afectaran. Queríamos que nos pagaran el paso de aire que le llamamos, que es lo que le pagan actualmente a varios ejidatarios. Y hay campesinos, ejidatarios que tenían tierras que le llamamos nosotros salitrosa, estaban enmontadas. Pues esas tierras recibieron mejor pago, o iban a recibir un mejor pago que la nuestra, las tierras que eran más fértiles. Pues había como que no una desventaja. Y eso es lo que veíamos nosotros, que pues no era justo. Y aparte había otras cláusulas del contrato que consideramos que no había una revisión como para que fueran incrementándose el pago. Nosotros hicimos los cálculos, le digo en aquella ocasión, y le calculábamos que nos estaban pagando el 1% de la producción de la venta de energía eléctrica. Y teníamos recortes, información que en otros países le pagaban el 6%. ¿Cuál sería la propuesta que pudiera ayudar a resolver las problemáticas en materia, primeramente, de acceso a la electricidad? Lo preguntamos en lo particular porque la iniciativa no plantea dichos mecanismos e incluso desaparecen algunos programas que han dotado de autosuficiencia energética a los pueblos indígenas mediante estas tecnologías. Creo que algo importante es poder hacer uso de tecnología nacional, ¿no? Está el caso allá en la Huasteca Potosina, que se está planteando el uso de mini hidroeléctricas que no tengan que hacer represas ni desvíos del río, sino son pequeñas turbinas que van insertadas dentro de la propia corriente y que eso va a permitir generar cierta cantidad de energía eléctrica. Se tienen que hacer esos estudios de contextos socioeconómicos, ¿no?, de territorio de las comunidades para saber qué es mejor. No vamos a llegar a un lugar que está lleno de selva a deforestar para poner fotoceldas, ¿verdad? Sino hay que adecuar la infraestructura necesaria y que debe ser, ¿no?, como he dicho, por acuerdo de las comunidades que decidan así hacerlo. También nos preocupa mucho
Por ejemplo, la supresión de los órganos reguladores del sector. Nos preocupa porque un regulador independiente vigila que todos los actores del sector estén alineados al interés general y vigila que la confiabilidad del sistema. Además, dirime las diferencias entre los actores, tanto públicos como privados, y eso da confianza a consumidores e inversionistas. La iniciativa reconoce la importancia de la regulación, pero propone eliminar al regulador. Esto abriría un margen de discrecionalidad en la toma de decisiones que seguramente impactaría la rentabilidad de las inversiones y provocaría desequilibrio en la relación entre usuarios, contratistas y suministrador o la CFE. Pero no sé si hay alguna ya sistematización de todos los agravios y toda la lucha que han dado, sobre todo en el Istmo. Pues digamos que un inventario sobre los distintos agravios y luchas, pues sería prácticamente una enciclopedia. En la propia manifestación de impacto ambiental, por ejemplo, que se realizó para uno de los primeros parques eólicos, los presentes no me dejarán mentir, en el caso de la venta 1, 2 y 3, que están una subsecuentemente de otra, en los ejidos de la venta, en el estudio de manifiesto de impacto ambiental se dice que el corredor migratorio de aves más importantes a nivel mundial que transitan por esta parte del istmo de Tehuantepec, y que en ese sentido era completamente inviable establecer un parque eólico en ese lugar. Sin embargo, las autoridades en turno de la Dirección de Impacto y Riesgo Ambiental le dieron palomazo al proyecto e ignoraron esta recomendación. Preguntarle si considera usted que sin esta reforma planteada por el presidente Andrés Manuel, el sector privado pudiera garantizar la luz, la energía eléctrica, o necesita a la CFE, o necesita que la CFE se fortalezca debido a que la energía eólica y solar son intermitentes. Yo voy a responder con la misma expresión que los empresarios, los representantes de Demex y de EDF y de Preneal en el Istmo hicieron desde antes de la reforma del 2013. Cuando se estaba discutiendo aquella reforma, ellos decían, se tiene que aprobar esa reforma. No podemos realizar más contratos de manera indirecta con los intermediarios, que son empresas que se elaboran exprofeso, se protocolizan exprofeso para poder llegar directamente con el dueño de la tierra a realizar el contrato o la reserva territorial, como ellos le llaman, antes de que se empiece al proceso de generación de energía, porque en cada una de las etapas tiene distintos precios, la reserva territorial, la fase de construcción y la fase de generación de energía. Los precios van aumentando y ganan más aquellos supuestos propietarios o ejidatarios en cuyas parcelas queda instalado un determinado número de aerogeneradores. Pues bien, estos empresarios decían, si la reforma pasa, nos comemos el pastel completo. Esa fue la expresión que literalmente utilizaron, y yo creo que a buen entendedor, pues, pocas palabras en ese sentido, ¿verdad? Así como están las condiciones, con o sin reforma, la iniciativa privada técnicamente no lo puede garantizar. En esta ocasión, con tu intervención, se trata de un sector privado muy particular, no de las grandes empresas, sino de estas pequeñas y medianas empresas que también están haciendo un esfuerzo económico y sustentable para que en los hogares, incluso en las pequeñas industrias, se autogenere energía. Y que además va de la mano con lo que también nos decía la doctora en relación con estas comunidades energéticas, que encuentran solución muchas veces no a través de CFE, tampoco de las grandes empresas, sino de estos mecanismos de innovación tecnológica. ¿Qué le faltaría a esta propuesta de iniciativa para que pudiéramos también considerar estas situaciones? Pues nosotros quisiéramos que existiera
una instancia específica de generación distribuida en el Poder Ejecutivo, digamos, ya sea en la CFE o en alguno de los, digamos, órganos reguladores, y de alguna manera dejar claro cuál es la participación de las empresas privadas de esta escala en la transición energética que se pregona en la reforma, pero que no se dice. Tal pareciera que el ejecutor de eso va a ser la CFE. Y entonces, ¿dónde quedan las empresas que han trabajado por tanto tiempo construyendo esta industria, ¿no? Magdalena, que nos puedas ahondar en esta posición tuya con respecto a la iniciativa del Ejecutivo Federal. A tu parecer, esta sí rescata sus planteamientos sobre una tarifa distinta, porque he escuchado el planteamiento de la tarifa o los subsidios en otra magnitud, pero pues sí se recoge esta experiencia o este planteamiento que ustedes nos hacen. Considero que pues si se van vigilando los pasos de la comisión, tengo la mínima esperanza de que sí nos podría ir bien. Y eso es lo que yo pido, que también se analice y que pues se nos incluya, ¿no?, en esta reforma, en nuestros beneficios, y pues no solamente estemos, de verdad es triste ver cómo entre los representantes de cada partido, entre los diputados, estén discutiendo de cuánto van a ganar las empresas particulares. Pues yo considero que si el presidente está proponiendo vigilar Comisión Federal de Electricidad y que pues nuestro beneficio llegue, pues eso está bien, ¿no? Y por eso nuestra lucha es, como organizaciones de pueblos originarios, es plantear nuestras necesidades y que se nos tome en cuenta. Quisiera pedir que este foro no se quede como uno de los foros que se haga solamente por requisito, sino que lo que aquí han externado las y los representantes de las comunidades indígenas se tenga en cuenta. ¿Por qué? Porque para nadie es un secreto, las empresas privadas, el capital ha ido a despojar las comunidades, y aquí se hablaba de muchas cuestiones sobre los parques eólicos, pero también quisiera recordarles que comunidades enteras han sido despojadas de sus tierras para instalar las presas y represas para producir la energía hidroeléctrica. Y por eso quisiera preguntarles a las y los representantes que provienen de comunidades indígenas, además de lo que ya han manifestado de estas irregularidades, de estas injusticias, ¿qué más podrían comentar respecto a la iniciativa del presidente de esta reforma eléctrica? Creemos con mucha fuerza, pues, que como pueblos y comunidades hemos insistido y exigido incontables veces a diferentes tipos de instancias, a diferentes instituciones con diferentes gobiernos, que sean respetados nuestros derechos como pueblos y comunidades indígenas, ¿no? Lo que hemos hecho con esta propuesta que el día de hoy les vine a compartir ha sido un esfuerzo muy grande que hemos hecho durante años, pues, ¿no? Porque es un proceso de análisis, de reflexión desde las comunidades, desde las asambleas, desde las personas que han sufrido estos agravios, pues, a través de todos estos años, ¿no? Y que creemos que es importante, como lo ha mencionado hace un momento Irma, que pues pueda ser plasmado en esta propuesta, si es que de verdad que se quieren hacer las cosas de otra manera, ¿verdad? Así como se ha dicho a los que se han retirado, pues sin duda nos damos cuenta, porque lo hemos vivido, pues la poca relevancia e importancia que tienen los derechos colectivos de los pueblos y comunidades indígenas hacia todas estas facciones políticas, ¿no?, que han estado favoreciendo durante tantos años la instalación de estos grandes megaproyectos privados
en las tierras de nuestros pueblos y comunidades indígenas. Agradezco a quienes estuvieron esta mañana tarde con nosotros. Cierro con una pequeña reflexión. He asistido a todos menos a un foro, porque tuve que ir a otro que estaba en la ciudad de Monterrey. Este es de los que me han parecido más interesantes. Entonces, quiero dejar ese comentario. Creo que nos va a servir a todos para hacer algunas aportaciones a este debate. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.